sí, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar, por probar su fidelidad. Su fidelidad tan profunda, tan real en mi vida y caminar, te vas a su fidelidad. Forma de cuidar cada paso en mi andar, no importando a dónde llegará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad tan profunda, tan real en mi vida y caminar, te vas a su fidelidad, te vas a su fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad, su fidelidad tan profunda, tan real en mi vida y caminar, te vas a su fidelidad, te vas a su fidelidad, te vas a su fidelidad. Solo tú nos bastas, Oh, Señor, solo tú nos bastas, Señor. fidelidad. Muy buenos días, es una bendición estar con ustedes en este precioso domingo. Nuevamente les agradecemos la oportunidad de poder entrar a sus hogares a través de estos medios de comunicación y estamos muy contentos de poder compartir con ustedes un mensaje que Dios ha puesto en nuestro corazón y un tema que vamos a estar desarrollando, me imagino yo, los siguientes domingos, pero el título que quiero compartir con ustedes es bien sugestivo y espero que sea para ustedes. Y es una afirmación que yo la creo
totalmente. Y la podemos no solo porque yo la crea, lo crean ustedes, sino que en la Biblia nos habla de eso. Y es que Dios, oiga esto, Dios siempre, siempre, siempre cumple sus promesas. Pero antes de comenzar vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por este precioso domingo. Gracias porque tu Espíritu Santo nos va a guiar, porque tu Espíritu Santo nos va a hablar a todos y porque tu Espíritu Santo nos va a hacer recordar, como dice Juan 17, algo que está grabado en nuestros corazones, pero que es necesario que el Espíritu Santo lo remarque y lo muestre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, entonces vamos a basarnos en Primera de Crónicas 12 del 16 al 18, donde hay un relato bien interesante, y a partir de ahí vamos a analizar lo que sucedió ahí y todo el proceso que ha pasado para llegar a este punto que el cronista, valga la redundancia, que escribe el libro de Crónicas, declara aquí. Dice la versión Reina Valera, voy a leer hoy, verso 16, dice: asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Verso 18. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Verso 19. También se pasaron a David algunos de Manasés cuando vino con los filisteos a la batalla contra Saúl. Pero David no les ayudó, porque los jefes de los filisteos, habido consejo, le despidieron diciendo: con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Verso 20. Así que viniendo él a Siclag, se pasaron a él de los de Manasés, Adnas, Josabad, Gediael, Micael, Josabad, Eliú y Siletai, príncipes de los millares de los de Manasés. Y estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército. Y verso 22, que es muy importante que lo grabemos aquí para tener el desarrollo de esto, porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército, como el ejército de Dios. Llama la atención la comparación que hace el cronista de un ejército como Dios, porque lo que quiere él expresar es que ya se ha consolidado David no solo como rey, ahora sí de Israel, lo vamos a revisar ahorita porque les digo ahora sí ya de todo Israel. Vamos a revisar de dónde viene todo esto, que viene de un deseo de Dios, de una idea de Dios en su corazón y una promesa que es transmitida a alguien, y ahora vemos el cumplimiento. Entonces dice: como un ejército de Dios. Esto demuestra no solo para el pueblo de Israel, sino para todos los que leían, y quedó constancia ahí en este libro de las Crónicas, que ya el reinado de David y el pueblo de Israel mostraba una potencia, un poder y una gracia, un favor, y todos se estaban uniendo a él para consolidar lo que Dios había ya hablado a él, y se estaba ya viendo en lo natural, no solo en lo espiritual, sino viendo en lo natural cómo se iba consolidando esto. Pero entonces, antes de empezar a analizar qué fue todo el proceso de qué pasó aquí y qué es lo que la invitación que Dios nos tiene ahora, vamos a ir por partes. Y vemos que hay un proceso general, o hay 3 ingredientes que se da en el proceso general de la interacción de Dios hacia nosotros en cuanto a las palabras proféticas o a las promesas que hay en la Biblia, o las palabras que recibimos en algún momento de algún hombre de Dios, un profeta de Dios, que Dios usa para comunicarnos algo muy importante que Él tiene en su corazón. Y estos 3 ingredientes es la promesa en sí,
Es decir, la idea que Dios tiene en su corazón, lo que ha planificado para nosotros y que nos lo hace saber en algún momento. Esto tiene un tiempo de cumplimiento, seguro, y tiene un lugar de cumplimiento que nosotros tenemos que tener esta idea cuando recibimos algo de Dios para saber que hay una promesa, que es un sí y un amén de Dios. Hay un tiempo específico para que se cumpla y un lugar específico donde se va a cumplir. Entonces, vamos a analizar el contexto, técnicamente hablando, dijeran los teólogos, de qué hay detrás de todo esto. Y nos tenemos que regresar un poquito, bastante más atrás, porque en 1 Samuel 16:1, Dios le transmite al profeta Samuel cuál es la intención que tiene en su corazón, porque hay un proceso en el cual el rey Saúl, ya por desobediencia, ha sido rechazado por Dios, y le dice a Samuel, parafraseándolo un poco y solo para hacerlo breve, le dice: ¿hasta cuándo vas a llorar? ¿Hasta cuándo vas a seguir llorando si yo ya tengo a alguien conforme a mi corazón que va a ser el rey de Israel? Y entonces aquí empieza el relato, y Dios le dice al profeta que es parte del mensaje, que ya tiene a alguien conforme a su corazón. Eso es en 1 Samuel 16:1. En el mismo capítulo, en el verso 13, viene la declaración específica a la persona y la revelación de la persona a quien escogió. Entonces ustedes se recordarán, y los invito a que lo lean, que viene Samuel, va a la región donde está Isaí, el papá de David, y todos se inquietan porque va el profeta a ungir a alguien. Va y le dice al papá de David que traiga a todos sus hijos. Llegan todos los hijos. El primero le dice Dios que no es ese, que no mire lo exterior, sino que hay que, bueno, en fin, pasan todos los hermanos de David hasta que al fin llega David. Pero hay un punto importante aquí que tenemos que ver en este proceso de que ya se le declara a alguien una palabra, para que vayamos viendo cómo funciona, o tal vez nos puede servir en cuanto a nosotros hemos recibido una palabra que tal vez no se ha cumplido y estemos ahí pensando en cómo es esto. Entonces viene y le dicen a David, nada más ni menos, que va a ser el rey de Israel. David estaba trabajando, pastoreando ovejas, lo mandan a traer ahí. Solo quiero que se imagine este escenario. Llega: buenos días, fíjate que vas a ser el rey de Israel. Lo ungen, él no dice ahí, dice cuál es la reacción de David, pero yo me imagino y me pongo a pensar como David, 17 años, le dan semejante palabra, hacen todo el acto profético, lo ungen con aceite como se unge a los reyes, y luego se va al palacio a disfrutar de eso. No, se va a hacer lo que estaba haciendo, pastoreando ovejas. Entonces yo me pongo a pensar en David, ¿qué pudo haber pensado su corazón? 17 años. Luego empieza, hay un detalle muy importante ahí que tenemos que ir tomando en cuenta. Si leemos el capítulo 16 de Primera de Samuel, del primer libro de Samuel, dice ahí algo puntual: y el Espíritu de Dios estuvo con él desde ese momento. Hay una activación del Espíritu Santo y una activación de esa comunión con el Espíritu Santo desde ese momento. Luego empieza el proceso. Entonces lo voy a ir enfatizando un poquito. Lo pueden ver ahí en la pantalla, en la presentación que hice. Espero que se entienda. Primero, Dios ha decidido algo. En 1 Samuel, Dios comenta con el profeta que tiene algo en su corazón. Segundo, Dios declara esa palabra, que es cuando el profeta Samuel, o Dios a través del profeta Samuel, se lo declara a David. Y tercer paso,
empieza un proceso. Y eso lo podemos leer desde 1 Samuel 16:13 hasta segundo libro de Samuel, capítulo 2. Porque ahí hace el relato de todo lo que le pasó a David para llegar a la primera etapa del cumplimiento de esta promesa. Y ahí se recordarán ustedes que vence a Goliat, la gente lo aclama, se vuelve el arpero, el que tocaba el arpa para Saúl, porque a Saúl un demonio lo atormenta. Saúl lo ama, lo tiene en su casa, luego lo odia, lo persigue, y David pasa un proceso bien difícil, pero es un proceso que lo va formando y lo va probando, porque hay en ese relato 2 oportunidades que tiene para matar a Saúl, pero él tiene grabada la promesa de Dios, y en base a eso que tiene grabado, él va siendo procesado hasta llegar al comienzo del cumplimiento, porque en segunda de Samuel, capítulo 2, del verso 1, ya empieza parte de esto, porque se recuerdan que solo para hacer memoria, el reino de Israel estaba dividido en los de la casa de Judá y los de Israel. Y son los de la casa de Judá los primeros que lo reconocen como rey, pero esa no era la promesa que Dios le había dicho. Dios le había dicho: vas a ser rey de todo Israel, pero pasaron 7 años para comenzar a ver esta promesa que le había dicho Dios, o esta palabra profética que había recibido, si lo vemos así. Y hay en medio algo muy importante: Dios hace un pacto con él. En 2 de Samuel capítulo 7, Dios hace un pacto con él y le dice: tu reino va a ser un reino eterno. Y vamos a ver las implicaciones que tiene esto. Y como ven ustedes en la imagen, empieza a moverse la maquinaria de Dios, y 7 años después de que empieza el cumplimiento, o sea, ya van 7 cuando él ya es rey de Judá, y 7 años después, en el capítulo 11 de Primera de Crónicas 12, vemos el relato de cuando él ya es reconocido por la casa de Israel como rey, que esto lo consolida como rey de toda Israel. Y entonces empieza el cumplimiento pleno, incluyendo la revelación más profunda de lo que Dios quiere hacer con él, que se encuentra en el pacto en 2 de Samuel, en el capítulo 7, y que tiene implicaciones que nos incluyen a nosotros. Miren hasta dónde llegó el cumplimiento de esto. Por eso le puse yo el cumplimiento pleno y la extensión, que está relatada en 1 de Crónicas 11, capítulo 12, en Isaías 9:7, Daniel 7, del capítulo 7 al 13, y Apocalipsis 11:15. Entonces son versículos que nos dan la referencia ya plena, completa, y el impacto que tiene. Y viendo la siguiente imagen, ya vemos el impacto que tiene una palabra de Dios, un deseo de Dios, el impacto que tiene en David, porque es un impacto a lo individual. Lo podemos ver en el proceso que ha pasado sobre David. Es un impacto a nivel de familia, porque no solo la familia natural de David, sino que en la promesa está una familia extendida, porque en el linaje de Jesús en los evangelios no hacen la referencia desde Abraham, sino que lo hacen desde David, para cumplir con el relato de lo que Dios quiere hacer, de un reino eterno, de la casa de David. Entonces, ya siguiendo el linaje de Jesús que se describe, viene desde David. Entonces es un impacto de familia donde inclusive entramos nosotros, porque al recibir nosotros a Cristo en nuestro corazón, o a meternos en esta
digamos que en este proceso que viene Jesús a reconciliar a Dios con el hombre, entonces nosotros entramos en esa familia, en nuestras familias entramos ahí. Yo le puse eclesia por decir el grupo que estaba adorando a Dios, que era el pueblo de Israel, porque sí hay que reconocer algo. En los tiempos de David fue muchas cosas, y investigando un poquito los historiadores y que describen a David fue muchas cosas. No solo fue un hombre conforme al corazón de Dios, y eso era cuando él estaba cumpliendo con los pactos, pero fue un hombre de guerra, fue un asesino que después se arrepintió, pero mató a Urías. Y esa es una de las cosas terribles que él hizo, pero al final en el Salmo 51 vemos cómo él se arrepiente delante de Dios. Pero sí, lo que sí hacen énfasis los historiadores es que fue un hombre que nunca defraudó a Dios en cuanto a volverse idólatra o irse en pos de otros dioses como posteriormente los otros reyes. Eso sí, la fidelidad a Dios es importante. Entonces yo le puse aquí eclesia porque es un grupo que estaba adorando a Dios y tiene un impacto de nación y naciones. Entonces repasando un poquito, tiene un impacto todo esto. Tiene un impacto a lo individual, a lo familiar, al grupo que estaba adorando a Dios, que podemos llamarlo eclesia ya para entenderlo mejor, y tiene un impacto de nación y de naciones. ¿Por qué hay un impacto de nación y de naciones? Porque eso nos involucra a todos nosotros, y eso vemos que el caminar en las promesas de Dios, un caminar no de una línea recta y constante, pero un caminar creyéndole a Dios, porque eso sí, David sí demuestra que le creyó en todo momento a Dios, no importa las circunstancias. David demuestra que se mantuvo en la promesa de Dios hasta llegar a verlo con sus propios ojos. Entonces vemos este proceso bien interesante y bueno, nosotros podemos decir, bueno, pues sí, pero David tenía esa facilidad, pero David, cualquier cosa podemos decir, pero quiero que vean el impacto que tiene el creerle a Dios, el impacto que tiene una promesa de Dios, el impacto que tiene, aunque David a sus 17 años no entendía ni qué estaba pasando, le creyó a Dios. Y eso puede hacer para nosotros el camino para ir entendiendo muchas cosas en nuestra vida. Entonces vamos a hacer el mismo desarrollo y lo vamos a analizar para nuestras vidas. Entonces en la imagen ustedes pueden ver la misma maquinaria de Dios. Lo hice con unos engranajes, yo soy ingeniero mecánico, entonces se me hace más fácil hacerlo así, y les quiero transmitir la idea como un sistema de engranajes. Un sistema de engranajes es muy importante que funcione la parte de motriz y la parte que recibe la potencia y los componentes internos que tienen que estar bien ajustados, que son varios, para transmitir la potencia final que nosotros queremos, ya sea para amplificarla o para reducirla. En los barcos que estamos trabajando en eso mucho, hay cajas diferenciales que hacen eso, multiplican la potencia y se obtiene el trabajo de propulsión a través de transmitirle ese movimiento circular hacia la propela que hace el impulso de los barcos. Entonces, pero todo eso tiene que estar bien ajustadito y todo. Entonces vemos ahí un sistema de engranajes ahí de Dios que hace que se mueva todo. Entonces hagamos un ideal para nosotros siguiendo los mismos pasos y para ver si realmente existe algo para nosotros o no existe nada para nosotros. Yo quiero decirle que sí existe algo para nosotros, y la palabra de Dios está llena de esas promesas de Dios, de esos deseos del corazón de Dios, que es lo que gatilla todo, y que son transmitidos no solo en la palabra de Dios, sino que muchos de nosotros hemos de tener palabras que Dios nos ha transmitido en algún momento de nuestra vida y que nos empiezan a marcar el camino de todo lo que hacemos. Bien, entonces hagamos un ideal. Lo ven ahí en la imagen. Entonces vemos la misma maquinaria de Dios en forma de figura aquí, obviamente, y vamos a revisar si hay algo parecido a lo que le pasó a David. Y vamos con la primera. Dice, en lo que pueden ver ustedes ahí, Dios ha establecido algo. Entonces revisemos, ¿será que Dios ha establecido algo para nosotros? Sí. ¿Dónde lo encontramos?
en el Salmo 139, 16 y 18. Y este salmo se ha vuelto dijera un amigo profeta que ya está en la presencia de Dios, es el salmo que gatilla mi vida, es la base de mi vida, porque yo creo firmemente en que hay un plan y propósito de Dios para todos nosotros. Trabajando en un material que estoy haciendo, valga el espacio para el anuncio, vamos a hacer activación profética para niños. Estamos orando mucho y estamos pidiéndole al Señor que nos dé ese material específico para niños, pero ya en unas semanitas vamos a empezar con eso. Pues orando en eso, investigando un poquito, leí un artículo de una hermana que cuando quedó embarazada se puso a investigar cuánta cosa, en su primer embarazo, cuánta cosa había en los journals médicos y todo relacionados con el proceso de gestación, porque ella quería conocer, y se encontró con algo extraordinario. Los pediatras, en los journals de muchos pediatras y los de neurociencia, discuten entre ellos, ¿verdad? Yo no me meto en esa discusión, pero me llamó la atención esta afirmación. Los niños en su proceso de gestación, los bebés en su proceso de gestación, unos dicen que a partir del 5º, otros dicen que a partir del 7º mes de gestación, empiezan a tener sueños, empiezan a tener un proceso de generación de electricidad, que es, conexión entre neuronas, que es el proceso inicial o que es el proceso base de cómo se generan los sueños que nosotros soñamos durante toda la vida. Entonces ella es cristiana, y ella se empezó a preguntar, ¿pero de qué sueñan si no miran nada en esa oscuridad que pueden ver? Y entonces, por eso es mi amiga ahora, ella se acordó del Salmo 139, específicamente donde dice: mis ojos vieron tus ojos en la profundidad de un lugar de misterio, que es el vientre de la madre. Ese es el lugar de misterio que habla la Biblia, un lugar oscuro, un lugar donde no hay nada, un lugar donde mis ojos vieron tus ojos, y vi el libro donde estaban escritas todas las cosas que eran para mí. Cierro mis ojos y los vuelvo a abrir, y tus maravillas siguen ahí. Entonces ella entiende y dice: cierro tus ojos es porque está en el vientre, y cuando sale a la luz por primera vez, ve todas las maravillas de Dios. Ella lo interpreta así, me gustó muchísimo esa interpretación. Está la base científica ahí de los estudios del journal. Yo no soy ni trabajo en neurociencia, ni soy neurocirujano, ni neurólogo, ni pediatra, pero ellos afirman que tienen estudios que los bebés en su proceso de gestación sueñan. ¿Qué están soñando? Las promesas de Dios, las están viendo, y se emocionan y se impactan y se mueven, porque hay un movimiento del embrión que está provocado por esas sueños y esas experiencias que tienen con los sueños que están teniendo. Entonces imagínense, hay algo en el corazón de Dios, ya establecido, que es para cada uno de nosotros y que es individual, y que es una promesa de Dios que posteriormente Dios la va revelando en cada momento. ¿Cuándo declara esa palabra a Dios para nosotros? Hay un ingrediente muy importante que tenemos que tomar en cuenta, y yo pienso que esta declaración es mucho más fácil para nosotros, porque lo tenemos que partir así. Previo a Jesucristo, Dios hablaba a través de los profetas. Posterior a Jesucristo hay un proceso que tenemos que pasar, y es de reconocerlo a Él y hacerlo la cabeza de nuestra vida, a quién seguimos, y entregarle todo lo que somos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha mandado a su Hijo unigénico, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces hay una conexión, tiene que haber una conexión con Jesús, para que venga el Espíritu Santo, y primariamente o esencialmente o básicamente sea el Espíritu Santo el que empiece a declararnos esa intención del corazón de Dios en nuestras vidas.
Y todos los que hemos tenido ese encuentro con Dios, es decir, el día que nosotros le entregamos nuestra vida con Dios es crucial para que este proceso siga caminando. No me negará ninguno, o si no hay alguno, pues qué bueno, empieza un proceso de liberación, un proceso de restauración, un proceso de santidad, un proceso de tener estas experiencias con el Espíritu Santo. Y en ese proceso nos empezamos a dar cuenta, y pongo como base aquí la epístola de Santiago, porque si nosotros leemos los 5 capítulos de Santiago, ahí describe todo el proceso, más o menos, o completo diría yo, que todo cristiano debemos de pasar y que debemos de ir constantemente revisando a fin de que nosotros estemos conectados con Dios. Vea el análisis, regresando a David, vea el análisis que se hace de David. Era cualquier cosa, pero sí tenía algo muy importante. Cuando estaba en la presencia de Dios, cuando cumplía los mandamientos, dicen los historiadores, era ese hombre conforme al corazón de Dios y recibió, leamos los salmos, recibió la revelación no solo para él, sino para muchos de nosotros. Porque en los salmos está esa conexión que tenía y pudo ver a Jesús, pudo ver a Dios y pudo ver un montón de cosas que nos trasladan en el Salmo 24, en el Salmo 23, en el Salmo 139, en fin, el Salmo 84, en fin, en una infinidad de salmos nos traslada esa conexión. Y es esa conexión la que nosotros tenemos que tener, o sea, tener un proceso sólido para que esas palabras de Dios que vamos recibiendo en el camino se vayan cumpliendo y lleguemos a ese momento. Empieza el cumplimiento. Cuando nosotros nos encontramos con esa palabra de Dios y ya hemos pasado el proceso, Hechos 17 nos dice algo muy importante. Hechos 17, 26 al 37, que dice que de todo linaje y de toda sangre, Dios ha escogido a un grupo de gente que es bastante amplio para que en un lugar determinado cumpla lo que tiene que hacer. Y eso nos indica la razón por la cual nosotros en esta era, en esta época 2021, estamos aquí en Guatemala, no estamos en Mozambique, no estamos en la Conchinchina, sino que estamos aquí en Guatemala porque Dios tiene en su corazón una intención que quiere que nosotros cumplamos y quiere que nosotros nos gocemos. Entonces, Dios hace un pacto, claro que hace un pacto con nosotros y hay un montón de pactos, pero el que me llamó la atención está en Apocalipsis 5 del 12 al 14, si quiere lo leemos. Apocalipsis 5 del 12 al 14 dice: me decía a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en él hay. Oí decir: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra y la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Es decir, nosotros estamos llamados a ese momento, a esa eternidad. Y cuando nosotros nos encontramos ya listos, empieza el cumplimiento y la extensión. Entonces nuevamente hay, ahora sí, más específico, si vemos en la siguiente, el impacto que eso tiene en nosotros. ¿Tiene que tener un impacto individual? Claro que tiene un impacto individual, un cambio en nosotros y una alineación con Dios que nos va a llevar a ese potencial que está en el corazón de Dios. ¿Tiene un impacto familiar? Claro que sí, porque Dios lo ha elaborado así. Desde el principio Dios quiere tener una relación, quiere tener una familia. Y ahora sí aplica más el término eclesía, que es el grupo de los que adoramos a Dios en diferentes denominaciones, pero con una sola intención, porque tiene que ser, porque así es, no, porque hay diferentes llamados, hay diferentes acciones y diferentes
cosas que tenemos que hacer, y eso obviamente sí tiene impacto para la nación y las naciones. Mateo 24 habla de las naciones que serán salvas, de las naciones, hemos predicado aquí un montón de veces, las naciones oveja, las naciones cabra, tienen que tener un impacto, y porque Dios quiere que todos nos salvemos. No, Dios no hace acepción de personas, sino que Dios quiere que, entonces mire, una pequeña cosa que Dios nos dice, si nosotros la agarramos con toda la fe, si nosotros la agarramos con todo el corazón, aunque no la entendamos, porque estoy seguro que David se fue a sus 17 años a seguir pastando ovejas y se quedó sentado, ¿y ahora qué? ¿Dónde está mi reina? ¿Dónde está el reino? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el oro? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está todo lo que implicaba cuando le dijeron vas a ser rey de Israel? ¿Por qué? Porque él tenía la referencia del rey que estaba reinando ahí, que era Saúl, que vivía en el palacio, que tenía todo lo que tenía. Y él sentado ahí con sus ovejitas, oliendo a chivo, dijeron por ahí. ¿Me entiende? Entonces, pero él se agarró a esa promesa. Entonces, si nosotros recibimos esa palabra de Dios, sobre todo la palabra infalible, sobre todo la palabra segura, sobre todo las promesas que hay aquí, y partamos del Salmo 139, 16, y partamos de muchas cosas que hay en la Biblia para nosotros. Entonces, con esto no estoy desechando el activar de los verdaderos profetas, que a veces son inquietados en algunas circunstancias para transmitirnos esas intenciones de Dios. Ahora, en el siguiente cuadro, vemos un engranaje solitario, que es el engranaje de Dios, y los demás cuadros en blanco, y los puse a propósito de ahí. ¿Por qué? Porque lo que sí hay seguro, o sea, lo que sí es seguro que esté pasando en este esquema que le puse, la versión real, es que Dios sí tiene una intención en nuestro corazón. Claro que sí la tiene. ¿La sabemos? Muy probablemente no. O tal vez sí la sabemos, pero como el tiempo pasó y no quisimos pasar el proceso, la promesa se queda ahí. La promesa se queda en espera. ¿Por qué? Porque a veces no hay obediencia, porque a veces no hay fe, porque a veces no hay el deseo de renunciar a la carne. Recuérdense que cuando nosotros nos acercamos a Cristo tenemos que morir a nosotros, y si nosotros no morimos a nosotros y a todo lo que implica la carne, lo que implica el mundo, lo que implica todo, vamos a ver un sistema de engranajes que no va a tener sentido, porque solo va a estar Dios dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y no va a tener el efecto final que Él quiere, porque nosotros no hemos querido pasar el proceso en algunas cosas, y hay situaciones bien difíciles, hay situaciones bien complicadas, y hay cosas que tenemos que pasar. Como testimonio personal, recientemente acabo de pasar un proceso bien difícil en un negocio que emprendí, donde las cosas no salieron bien, perdí dinero. Y había un detalle que Dios me dijo, y yo me las llevaba de ser muy perdonador y fácil para perdonar. De hecho sí lo era, pero esta situación me mostró que me costó perdonar. No era por el dinero, sino por la injusticia que hubo en medio de todo esto, que hay, obviamente. Pero Dios me mandó a perdonar, y ahora, obviamente, hace unos meses atrás ni quería hablar de esto, pero ahora le agradezco a Dios este proceso que he pasado, porque aprendí algo muy profundo, y siento que Dios me lleva a ese nivel. Y esto nos lleva a algo muy importante, mis queridos hermanos, que quiero hacer este paréntesis. Y nos pasa, o bueno, tal vez me pasa solo a mí, y le pasó a Moisés, pero a veces en el proceso de que vamos acercándonos a Dios y nos hacemos amigos de Dios y estamos en ese proceso de cercanía a Dios, cometemos un pequeño pero gravísimo error. Y el pequeño y gravísimo error es dar por sentado a Dios. Les pongo este ejemplo. Moisés era considerado amigo de Dios, muy cercano a Dios, tuvo una revelación de Dios muy fuerte y muy clara. De hecho, Dios hasta se le apareció, y porque Moisés se lo pidió, pero le dijo, vas a ver solo mi espalda, porque nadie puede ver directamente a Dios y seguir viviendo. En ese entonces ese era el tema y el misterio. Hoy sigue igual, pues no quiero decir que haya cambiado, pero el tema es que viene Moisés y recibe una instrucción.
¿Se recuerdan ustedes? Que el pueblo se queja, que no hay agua y Dios le dice, golpea la roca. Golpea la roca y todo bien. Hay otra segunda incidente con el desánimo de la gente, la falta de fe de la gente, que le piden agua, que le piden comida. Y Dios le dice, háblale a la roca. ¿Qué hace Moisés? Da por sentado que conoce a Dios, da por sentado que sabe cómo va a reaccionar. ¿Y qué hace? ¿Le habló a la roca? No, la golpeó. Y Dios se molesta con él y le dice, ¿por qué hiciste eso si no te dije que hicieras eso? Y eso le costó no entrar a la tierra prometida. Entonces, Dios nos está, en todo este proceso, Dios va generando una amistad con nosotros, pero eso no quiere decir que nosotros demos por sentado a Dios y que nosotros digamos, bueno, Dios va a reaccionar así, yo ya sé cómo reacciona Dios en esta circunstancia, yo ya sé que Dios va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque cometemos otro grave error. Perdemos la expectativa de Dios, perdemos la emoción del de repente de Dios y damos por sentado que Dios es, y lo encajonamos y lo limitamos en algo y hace que no pueda fluir ese de repente de Dios y esos milagros de Dios, y ahí es donde se empieza a perder la fe. Entonces, en este diagrama puede hacer que algunos estemos en una etapa más avanzada, otros estemos en una etapa primaria, pero si nosotros vemos, es necesario, esto no es una fórmula, sino que es un ejemplo, pero es necesario ir viendo que tenemos que ir pasando un proceso con Dios hasta llegar a ese momento. Y mientras más nosotros seamos obedientes y mientras más nosotros seamos caminando sin cometer errores, cosa difícil porque nosotros cometemos errores en este negocio, nosotros cometimos errores, Dios nos advirtió que nos saliéramos, Dios nos dijo que no siguiéramos y nosotros por, cometimos el error de seguir y nos fuimos a dar contra la pared. Y Dios de todas maneras no nos abandonó porque Dios está ahí, Dios nos está restaurando, Dios está, yo sé que Dios va a hacer recuperar todo, pero el tema es que esta línea que nosotros caminamos se parecía mucho a todo lo que Dios nos había prometido, pero había unos detalles que nosotros vimos, pero dimos por sentado, no, si Dios ya nos dijo que esta es la palabra que nos dio, y habían unos detalles ahí que nosotros vimos y que no reaccionamos a eso. Hoy ya aprendimos, dolió, sí, dolió, fue difícil, sí, difícil, pero estamos otra vez en el camino que Dios quiere, porque lo que Dios quiere es que no nos perdamos en todo el proceso. Mire, hay algo bien importante que le voy a decir, porque como es con negocios, tiene que ver con prosperidad, tiene que ver con muchas cosas. Dios quiere darnos muchas cosas, pero hemos sido mal enseñados y a veces buscamos a Dios solo por esa parte. Pero ¿sabe qué tenemos que hacer nosotros? ¿En qué tenemos que invertir nosotros? En hacer prosperar el alma de las personas. Cuando nosotros hacemos ese trabajo y hacemos prosperar el alma de las personas, de automático, querramos o no, y eso viene la prosperidad natural a nosotros. Pero si nosotros buscamos la intención de servir a Dios, buscar a Dios con intención de servirle, con intención de hacer prosperar el alma de las personas, hacer prosperar la cercanía de las personas con Dios, acercarlos a Dios, de automático vienen un montón de cosas. Entonces creo que hemos sido, y este tema de la prosperidad ha sido muy criticado, ha sido tal vez no mal enseñado, sino mal entendido, o una combinación de las dos. No me quiero meter en ese tema a criticar, porque es un tema que hasta una doctrina se critica mucho en la iglesia, este tema, pero tampoco tenemos que desecharlo, porque somos hijos de un Dios bondadoso, somos hijos de un Padre amoroso, y Él mismo dice, si ustedes tienen ese corazón de darle, no le dan una serpiente o una piedra a su hijo cuando les dice tiene hambre, ¿cómo no yo les voy a dar de todo? Entonces lo esencial de Dios es no estar con Él para que nos dé de todo, porque eso ya está dado. Por eso dice, y las aves del campo no andan preocupadas por eso, porque saben que yo les voy a dar su alimento todos los días y las voy a cuidar y les voy a dar su vestir. No ese es el tema, sino que la cercanía de Dios es por amor, es por una
reacción que tenemos que hacer. Entonces no me quiero salir del tema, pero les quería decir esto que es bien importante, de que no demos sentado a Dios, o que no demos sentado que Dios va a reaccionar como va a reaccionar, porque nos podemos perder de algo maravilloso. Entonces, si regresamos a nuestra realidad, que puede ser que solo esté el engranaje de Dios dando vueltas ahí como aparece en la imagen, ¿cuál va a ser el impacto a lo individual? Muy pobre, a lo familiar tal vez nulo, como eclesía nada, y como nación menos. ¿Me entiende? Entonces, y no es que al final tenga que ser esta fórmula que tenemos que ir a nación, y mucha gente se enoja por esos temas y se cansa de estar oyendo que tenemos que, pero mire, una cosa pequeñita que Dios diga, es suficiente que esté en las intenciones y en el corazón de Dios. Mira, David, vas a ser rey de Israel. Y conforme fue reaccionando David, se vuelve una promesa que nos incluye a nosotros, porque entramos a ese reino eterno que es la promesa para David, y la restauración del tabernáculo de David, y la restauración y venimos hablando de David, y le venimos leyendo en la Biblia, en Apocalipsis, temas relacionados con David. Mire, una pequeñita cosa. Entonces ahí es donde no aplica el no dar por sentado a Dios que una pequeñita cosita va a tener un pequeño impacto. Una pequeñita cosita en el corazón de Dios, si nosotros la seguimos diligentemente y la creemos y la tenemos en fe, puede cambiar muchas cosas, o puede cambiar naciones. Entonces, ¿cuál es la aplicación que queremos ponerle a esto? Vuelvo a poner la imagen del ideal, que nosotros le creamos a Dios, que estemos atentos a ese momento, que estemos atentos a esa declaración, que estemos sobre todo atentos a los procesos que Dios nos mete, porque pueda ser, mire, yo sí le quiero garantizar algo: Dios cumple, porque sí cumple. Dios cumple, eso es un hecho innegable. Dios cumple. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, y si Dios dice algo, lo va a hacer. Y si Dios ya le prometió algo, o recibió una palabra, la recibió en oración, la recibió leyendo la Biblia, o la recibió de un profeta, tenga la certeza y la seguridad que Dios lo va a hacer. Importante, ¿cuándo lo va a hacer? ¿De quién depende? ¿De Dios? No, depende de nosotros, porque tenemos que pasar ese proceso para estar listos, para que en ese momento el cumplimiento no nos vaya a desestabilizar. Y nosotros hemos visto muchas promesas de Dios, hemos visto sanidades, hemos visto milagros, hemos visto un montón de cosas que nos deberían de dar esa constante. Otro consejo muy importante: no pierdan la esperanza, y pidámosle a Dios que nos aumente la fe para creerle y empezar a ver esos procesos o esas palabras que se quedaron ahí. Entonces, quiero regresar a la última parte por eso les decía, la última parte de Primera de Crónicas, el versículo 22. Mire, hay algo muy importante que nosotros tenemos que ver que está pasando en este momento en nuestras vidas. Siento que nosotros estamos o lo tenemos que ver, poner atención. Cuando pasa, cuando empieza, ¿qué es lo que usted tiene? O sea, ¿qué es lo que deberíamos de esperar en ese momento que ya empezamos a ver las cosas? Todo empieza a funcionar. Si regresamos al versículo 22, y con esto voy cerrando, si regresamos al versículo 22 del primer libro de Crónicas, capítulo 12, nos indica: todos los días venía ayuda a David. ¿Qué quiere decir eso? Dios empieza a hacer todo. Ya David ya no tenía que hacer nada, porque venía ayuda por aquí todos los días. Y empezó a mostrar
el poder de Dios, la potencia de Dios, la grandeza de Dios, el cumplimiento de todo en los ojitos y enfrente de la cara de David. Ya David no tenía que hacer nada, porque todo venía a encajar. Como yo les comentaba antes de la prédica, una de las instrucciones de Dios fue la forma de preparar los ladrillos para la construcción del templo. Y ahí hay una característica importante: no se usó brea o chapopote como lo conocemos ahora, que era el petróleo que salía y fluía de la tierra, que se usó en la Torre de Babel, sino que era la configuración de cada piedra y una encajaba con otra. Esa fue una instrucción muy importante que Dios dio. Entonces esto quiere decir, ¿qué quiere decir en la construcción de todo? Sobre todo en la construcción de iglesia, mis amados hermanos, porque si hay algo que ha detenido el mover de Dios es que yo ando rebotando de iglesia en iglesia, que yo ando peleándome con diferentes pastores. En la vida, tengo ya unos añitos, no puedo decir que soy un gran experto en todo, pero veo algo que sucede muy seguido. Las personas vienen con ciertas mañas, le llamo yo, y no quieren renunciar a sus mañas. Y se fueron de este ministerio, de este otro ministerio, de este otro ministerio, por la misma razón. ¿Y qué pasó? No hubo avance en sus vidas, pues. Entonces, es importante que nosotros, no existe la iglesia ideal, pero sí existe la iglesia que está siguiendo algo muy parecido al llamado que usted tiene. Y ese debe de ser el primer factor. No si la iglesia es mega iglesia, y bendigo a las mega iglesias, o es mini iglesia como la nuestra, o si el pastor es de lo más nice, o de lo más cool, o de lo más chic, o de lo más lo que usted quiera ponerle, sino que esté haciendo lo que Dios le llamó a hacer y siguiendo al Dios que lo llamó a hacer, y que se parezca en algo a lo que usted siente en su corazón hacer. Y eso va a hacer avanzar el reino de los cielos mucho más rápido, y nos vamos a dejar de tanta charada, y eso va a generar la unidad que tanto necesitamos, y eso va a generar el avance que tanto necesitamos, y eso va a alegrar el corazón de Dios, que es lo que mucho más necesitamos de este trabajo que hacemos domingo a domingo, lunes a lunes, miércoles a miércoles, y empezamos a avanzar todos en el cumplimiento de lo que Dios quiere hacer. Entonces, conclusiones, son un montón, son dos nada más. Estamos llegando a un punto donde Dios nos está marcando algo muy importante, y es que le pongamos atención. Nos está invitando con este versículo. Mire lo que le voy a decir. Con este versículo, ¿qué nos está invitando a Dios a hacer? A ver, ya de todo lo que le dije, esto es lo más importante. Y si ya estaba cabeceando por ahí, no, son mentiras. Y si ya estaba aburrido, quiero que se quede con esto, aunque sea con esto. En este versículo 22, Dios nos está invitando a algo muy importante. Quédese con esto. Dios quiere que veamos el cumplimiento y que vivamos el cumplimiento de las promesas que nos ha hecho. Créame esto, solo con esto. Esto es lo que quiere hacer Dios. Que nosotros disfrutemos, que nosotros nos gocemos, porque imagínense ahora a un rey David, ahora sí, 17 años después de que recibió la promesa. Y con esto no quiero que se me decepcione y vaya a decir, madre, si yo acabo de recibir una promesa y tengo una edad, tal vez la que sea, no quiero poner un número, porque eso de hablar de edades sí que con el tiempo se vuelve más duro. Y David esperó 17 años, yo acabo de recibir una palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Mire, no va a esperar 17, va a esperar 100 si no empieza a caminar con Dios. Y ¿sabe una cosa? Dios está acelerando las cosas ahorita, pero hay un pequeño detalle. Tiene usted que tenemos nosotros que querer, tenemos que creer y tenemos que caminar. Si Dios le dice, a mí me mandó a cuadrar porque yo estaba en una pelea ahí, que sí perdono, pero que no perdono, pero que sí me enojo, pero que no me enojo, y Dios me mandó a decir algo muy importante, y que me lo dijo de una manera con mucho amor, y me dijo, tengo algo muy grande para ti. Y no lo hice por eso grande, sino que es por agradar a Dios. Tengo algo muy grande para ti, pero si no perdonas, no te lo puedo dar. Es decir, si no cambias tu ser interior, si no reaccionas a esta cosa, yo no te lo voy a dar.
Y no solo pasó con una persona, sino que me llama otra persona que ni siquiera nos hemos hablado y me dice: pastor, fíjese que le tengo que hablar porque yo estaba orando ya tengo 3 días estoy orando por diferentes cosas, estoy adorando por diferentes cosas y Dios me pone esto: 1, 2, 3, 4, casi me caigo desmayado porque ella como que me hubiera visto y como que yo no entiendo, me dice, pero dice el Señor A, B, C y D. Amén, le dije yo. Dios te bendiga y te agradezco por haberte comunicado conmigo, es un mensaje de Dios, lo voy a hacer tal cual. ¿Me entienden? Entonces, hay muchas personas que hemos recibido palabras y o estamos en procesos y estamos renegando: sí, pero ¿por qué a mí no? Pero ¿por qué allá sí? Porque aquí también. Dios está acelerando los procesos, Dios está poniéndole un tiempo rápido, pero tenemos que entrarle, acercarnos más a Él, y estar más cerca de Él implica estar en una sintonía con Él y dejar un montón de cosas que tenemos que dejar. Entonces les decía, quería leer las 2 conclusiones que son profundas. Mire, Dios ya tiene algo especial en su corazón referente a cada uno de nosotros. Dios ya lo tiene, délo por hecho. Y segundo, súper profundo, oiga esto: lo va a hacer, simple y sencillamente lo va a hacer. Es decir, desde que Él lo diseñó, ya lo dio por hecho. Un detalle: ¿queremos o no queremos? Padre, esta mañana, de verdad, queremos venir delante de ti para poner nuestras vidas. Tal vez nuestra armadura está cansada, tal vez nuestra armadura está sucia, tal vez nuestra armadura está abollada, tal vez nuestras vestimentas están sucias y necesitamos un cambio, Señor. Necesitamos entrar en una renovación de fortalecer la esperanza que tenemos en ti, pero sobre todo la fe que tenemos en ti. Y esta mañana, Señor, yo oro para que tengamos un encuentro contigo, que sea como un reset, que sea como un volver a empezar, que sea como un renovar, y que pasemos y lleguemos a ver lo que tú quieres. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? De lo que yo he entendido en estos tiempos, que veamos el cumplimiento de aquello que escribiste en el libro de la vida de cada uno de nosotros, para que nosotros abramos nuestros ojos, lo veamos, cerremos nuestros ojos y los volvamos a abrir y nos maravillemos de que tú estás ahí y que todo lo que tú tienes para nosotros está ahí. Señor, oro para que venga una activación fuertísima del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que venga esa activación fuertísima y nos lleve a recordar, y que el Espíritu Santo nos ayude a renovar, a recordar todas esas cosas que nuestros ojos vieron cuando vimos tus ojos, Señor, cuando nos estuviste formando, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerde, Dios ya lo tiene en su corazón. Eso es un hecho. Eso ya es garantía. Y segundo, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Sea la cosa que usted esté anhelando, sea la promesa que esté esperando, sea la situación que esté viviendo, Dios tiene algo bueno, superior, y tiene algo maravilloso para cada uno de nosotros. Solo creámosle al Señor, solo caminemos en eso y vamos a ver, porque Dios lo que quiere hacer es que nosotros veamos, no la promesa, sino como David. Y David, yo me imagino que se quedaba ahí, cada día venían más cosas buenas y cada día se empoderaba más, cada día más miraba la gloria de Dios, entonces ahí se recordó, pienso yo, si yo hubiera sido David me hubiera recordado 14 años atrás sentado oliendo a chivo y hoy oliendo a perfume, con las mejores comidas, con las mejores cosas, viendo lo que Dios dijo que iba a hacer. Así es que, mis amados hermanos, los dejo con esta inquietud y damos gracias a Dios por esto. Bien, mis amados hermanos, vamos a ver en pantalla las instrucciones que tenemos ya
ya de rato, de cómo podemos proceder con nuestras ofrendas, diezmos, primicias, lo que tenga a Dios en nuestro corazón. Y recuerde algo muy importante: no busquemos a Dios específicamente por un intercambio que yo te doy y tú me das. No, busquemos a Dios porque le amamos, busquemos a Dios para que nos indique cómo hacer prosperar el alma de las personas y cómo hacer extender su reino. Y tenga dicho, porque eso es un hecho de Dios y no lo cambia nada, nos rodea la bendición, ni la tenemos que pedir, ni siquiera tenemos que expresarnos con Dios cuando Dios ya va a empezar a contestar nuestras oraciones. Así es que, Padre, te damos gracias por los corazones alegres, por los corazones bondadosos y por los corazones obedientes que ponen sus diezmos, ofrendas y primicias en esta casa, y ayúdanos a darnos sabiduría para invertirlo en tu reino y para hacer extender tu reino. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, los invitamos a que no se pierdan. Durante la semana tenemos varias actividades en las cuales usted está cordialmente invitado. Activación profética, estamos siendo impresionados con Dios con la interpretación de sueños. Los esperamos, ahí está la información, y en todas las actividades durante la semana. Los miércoles estamos haciendo estudios sobre las prédicas que estamos, y hay una ampliación, tenemos matrimonios, en fin, hombres los sábados. Ahí está la información y los esperamos. Amados hermanos, deseo que esta semana sea una semana de encuentros con Dios. Ese es el deseo profundo en mi corazón, que esta semana sea una semana de encuentros con Dios, de revelación de Dios, de aumento de fe y de creerle a Dios. Y sobre todo, el deseo más profundo de mi corazón es lo que está en ese versículo que vimos hoy: que usted mire enfrente de su carita, enfrente de sus ojitos, no la promesa, el cumplimiento, y se la disfrute y se la goce. Padre, te damos gracias porque esto sea así, porque haya una activación del Espíritu Santo en nuestros hogares, y que haya encuentros contigo, y que no perdamos la expectativa, y que esta semana sea del de repente de Dios, aquello que estamos esperando, y de repente Dios se mueve y de repente las circunstancias cambian. Que así sea, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Una bendecida semana para todos. Amén.